Tiene. Ay, espérenme. Compartí mal la pantalla. Jeje, una disculpa. A ver, ¿y ahora sí se ve? ¿Sí se ve toda la presentación? Va, entonces, bueno, hoy vamos a hablar de recursión, o sea, en el cálculo lambda, pero vamos a ver como recursión. Entonces, antes de iniciar con eso, nada más vamos a ver rápidamente lo de la clase pasada. Entonces, bueno, la ayudantía pasada. La ayudantía pasada, pues vimos eso, ¿no? Vimos cuál es la sintaxis del cálculo lambda, que se compone de variables, de funciones y de aplicaciones de funciones, ¿no? Nada más. Todo es una función. Y entonces, pues la manera en la que vamos a aplicar esas funciones van a ser con estas beta reducciones, ¿no? Que básicamente es sustituir la variable por lo que nos pasan de argumento, ¿no? Y pues vimos como algunos ejemplos, ¿no? El sucesor, la suma. Bueno, del producto ya no alcanzamos a ver como el ejemplo, pero era muy similar como a la suma, ¿no? También vimos un ejemplo de un condicional, ¿no? Bueno, no de todo el condicional, sino más bien negamos un true, ¿no? Me parece. Entonces, antes de iniciar, ¿hasta aquí tienen como alguna duda con lo que vimos anteriormente? ¿O lo que han visto como con Javi? Antes de recursión. ¿O todo cool? Todo cool. Va, va, va. Entonces, ahora sí, pues justo lo que vamos a ver hoy son recursión. Y entonces, algo importante en el cálculo de lambda es que como tal, así nada más con las puras lambda y así, pues no tenemos, o sea, así como nosotros definimos estas funciones de acá, pues no podemos hacer como recursión como tal, ¿no? Entonces, para hacer la recursión, utilizamos combinadores de punto fijo, ¿no? Y entonces así, formalmente, un combinador de punto fijo es esto, ¿no? Una lambda que cumple lo siguiente, ¿no? O sea, su beta reducción es como esto, y estos paréntesis de aquí se pueden reescribir como esto, ¿no? O sea, básicamente lo que está diciendo aquí es pues justo la recursión, ¿no? O sea, que vamos como a volver a llamar como a la función. Y entonces, eh, el combinador de punto fijo como más famoso o el que más van a estar utilizando es el combinador Y, que es este que está aquí, ¿no? Entonces, lo que les dice es eso, ¿no? Vamos a tener como una función y le vas a aplicar como esa función, pero luego vas a volver a tener el combinador punto y, ¿no? Que es como esto de acá abajo. Voy a aplicar la función y después de aplicar la función, pues voy a volver como a aplicar la función, ¿no? Porque si se dan cuenta, esta f es la que se va haciendo, ¿no? Anidando. Entonces, ¿tienen como alguna duda con el combinador de punto fijo? O sea, me parece que igual vieron como que existen más combinadores de punto fijo, ¿no? O sea, incluso hay uno como bien raro, que aquí tiene como todas las letras del abecedario, bueno, menos como dos, creo, o una. Y no sé, está medio raro, ¿no? Pero básicamente lo que hacen como todos es esto, ¿no? O sea, que pueda como volver a llamar a una función. No sé si les queda como alguna duda de los combinadores de punto fijo. No, va, segurísimos. Bueno, ya. Es que no me contestan todos y entonces no sé si todos de verdad, si le van entendiendo o no, pero va. Entonces, la clase pasada, pues vimos como la suma, ¿no? Y la vez pasada dijimos que la suma, ajá, sí, ¿puedes volver a explicar lo del Y? Sí, o sea, los combinadores de punto fijo
lo que me van a hacer es como si tuviéramos como una función auxiliar. O sea, véalo así como si estuvieran programando y tuvieran como una función auxiliar. Y lo único que hace esa función auxiliar es como, bueno, te van a pasar como otra función y esa función la vas a aplicar, pero luego voy a volver a llamar como a Y para que puedas volver a aplicar como esa misma función. ¿Sí? O sea, como tal la que está haciendo la recursión es este Y. Entonces, ¿queda mejor? Va. Entonces, ahora sí, pues lo que vamos a hacer hoy es justo hacer la recursión de la suma y del producto, ¿no? Porque la vez pasada lo hicimos sin recursión, ahora sí lo vamos a hacer como con recursión, ¿no? Y la idea es la misma, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es aplicar la función sucesor m veces, que diga la función sucesor de m n veces, ¿no? Y así es como vamos a lograr la suma. Y esto fue como lo definimos como la vez pasada, pero hay como otra manera de definirlo, ¿no? O sea, utilizando recursión, ¿no? Que es, bueno, si yo tengo la suma de un número con el cero, pues va a ser como ese mismo número, ¿no? Pero ahora si quiero sumar dos números donde uno no es cero, lo que voy a hacer es, le voy a sumar uno al n y le voy a quitar uno al m. Y es básicamente esta misma idea, ¿no? O sea, bueno, nada más que aquí se las invertí. Voy a estarle sumando aplicándole como el sucesor, nada más que aquí lo vemos como una suma. Y al otro le voy a estar como quitando, ¿no? Justo, ¿no? O sea, este que le quito de aquí es lo que le estoy sumando al de acá. Y esa es como la idea. Entonces, si yo supongo que tengo un combinador de punto fijo, que en especial puede ser este Y, entonces puedo definir a mi suma como bueno, el combinador de punto fijo y le voy a aplicar como esta otra función, que es suma prima, ¿no? Y entonces suma prima ya es justo lo que yo quiero que haga, la recursión que quiero que se haga. Solo que necesite como de este auxiliar, ¿no? O sea, aquí cuando utilicen como este operador de punto fijo, pues esta f va a ser esta suma prima y es lo que me va a permitir como la recursión. Entonces, aquí la suma, lo que hago es como cuando están programando, ¿no? O sea, necesito tener como un caso base y luego algo que se va a hacer si no se cumple como el caso base, ¿no? Que si no tienen este caso base, pues ya no, se va a hacer como infinito. Entonces, aquí lo que me están diciendo es que van a recibir una función que no saben cuál, y a esa función les van a pasar también dos números, ¿no? Y es esto de aquí, ¿no? A uno le van a aplicar el sucesor y a otro le van a aplicar el predecesor, ¿no? O sea, a uno le suman uno, a otro le quitan. Y no sé, eh, ¿tienen como alguna duda con cómo definimos a la suma y ajá, cómo la dividimos para aplicarle como el combinador de punto fijo? ¿O sí queda más o menos clara la idea de lo que estamos haciendo? ¿Siguen ahí? ¿Me escuchan? Yo no entendí. Bueno, a ver, de nuevo. Lo que estamos haciendo aquí es que, bueno, a ver, me voy a regresar un poco. Cuando yo tengo una función en el cálculo lambda, pues no es como que pueda llamar a la misma función dentro de... Ahorita les explico por qué recibe tres cosas. No es como que yo pueda poner aquí en la función, o sea, así como teníamos antes nuestra función de suma. O sea, no es como que yo le pueda poner aquí mismo el suma, porque cuando ustedes vayan haciendo la aplicación, como que esto se va a trabar, como que no vas a ver como qué estoy haciendo. Entonces, para evitar eso, lo que haces es definir como otra función que te va a ayudar a hacer como la recursión. O sea, esta función de aquí es como una auxiliar. Esto de aquí es justo lo que está haciendo la suma.
Y entonces lo que estoy haciendo es que eh, yo voy a llamar nada más a suma, ¿no? Y suma internamente va a ser como todo esto. O sea, yo no sé qué va a hacer, ¿no? Pero entonces internamente lo que está haciendo es que esta F, supongan que es este combinador de aquí. Entonces, lo que hace este combinador de aquí es recibir una función y si se dan cuenta, lo aplica una vez y aquí lo vuelve a aplicar como de nuevo. O, o sea que si esto lo transformamos como a algo menos abstracto, lo que está haciendo es que a mi combinador yo le paso una función, que en este caso va a ser suma prima, y lo que va a hacer es que voy a aplicar, o bueno, voy a efectuar suma prima, y vuelve a aplicar el combinador con f, ¿no? Entonces aquí es como donde está la recursión, porque cuando vuelve a entrar, pues voy a volver a aplicar la función y voy a tener de nuevo esta y que le va a aplicar como esta misma nueva función. Pero yo no sé qué es esa función, ¿no? Entonces justo tengo que definir qué va a ser esta f. Por eso es que tenemos nuestra suma prima. O sea, esta función de suma lo único que va a hacer es ayudarme a hacer la recursión. Es lo único que va a hacer esto de aquí. Aquí no estoy sumando, nada más estoy haciendo la recursión. Donde estoy como sumando es aquí, en esta función de acá. Pero entonces aquí recibo, de entrada recibimos dos argumentos, ¿no? Que son los números que quiero sumar, que es n y m. Eso es aquí. Y la f es lo que yo voy a recibir como de la recursión. Entonces, esta f va a volver a hacer esta suma, pero porque yo se la estoy pasando aquí. O sea, esta f va a ser suma prima, pero porque yo se la estoy pasando aquí. Ya ves, pues déjenlo. No, pues sí. Es como si en Java que a veces quieres resolver algo con recursión, pero uno es público para usarla de forma externa y otro es un auxiliar private. Ajá, exactamente, es más o menos como esa idea. Tengo como una función que es como la que va a llamar a la otra, que va a ser como la recursión. Pero la definición de suma prima es la que no entiendo y luego me ponen, recibe la función, luego recibe el resultado del sucesor de n y eso lo hace hasta que m igual a cero. Ajá, más o menos. O sea, hagan de cuenta que suma lo que va a hacer es literal sumar, o sea, esto de aquí abajito. O sea, si se dan cuenta esto de aquí de suma m más n y suma de n más 1, bueno, que es igual a suma de n más 1 y m menos 1, es este cachito de aquí. Solo que aquí yo le agregué un if justo para que separe que es este cachito de aquí. O sea, esta suma prima es como la unión de estas dos. ¿Sí? Va. De todas maneras, vamos a hacer como el ejercicio a ver si queda como más claro. La F, no. La F, esta F de acá, la F mayúscula, es el combinador de punto fijo, o sea, este combinador Y. Y esta F pequeña es el parámetro. Si se dan cuenta, aquí tengo lambda de F pequeña. Ajá, va. Entonces, mm, yo quiero resolver, bueno, más bien quiero sumar 5 más 2. Y entonces yo les voy a ayudar como con la primera parte, que es como, bueno, yo tengo que sumar es igual a f de suma de prima. Entonces lo pongo aquí, ¿no? F de suma de prima de 5 más 2. Entonces, ahora, ¿qué creen que es como lo que debería de hacer? Definición de suma. Ajá, exacto, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es aplicarle esta suma de aquí, la voy a sustituir como por todo esto, ¿no? Antes de aplicarla. Entonces, hacemos la definición de suma. Ay, perdón, nos falta un paso, ¿no? O sea, antes de la definición de suma, sí, cierto, perdónenme. Tenemos que aplicar el operador de punto fijo, ¿no? Para hacer la recursión.
Entonces, al aplicarle este operador de punto fijo, aquí tengo, ¿no? El y es este f. Y la f minúscula es nuestra suma prima. Entonces, lo que nos dice aquí es que lo vamos a sustituir por eso, ¿no? F y entre paréntesis, de nuevo, ¿no? El operador de punto fijo y la suma prima. Entonces tenemos la suma de prima y f de y. O sea, si se dan cuenta, aquí es la recursión, ¿no? O sea, aquí tenía f de suma y aquí lo que tengo es aplícale suma y después f de suma prima. Y ahora sí, como nos decía Ita, ¿no? Vamos a aplicar la definición de esta suma prima aquí. Entonces, al aplicarla, tenemos esto, ¿no? Literal, nada más lo sustituí. Y tiene que pasar como argumento f de suma de prima y 5, 2. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, va. Entonces, ¿ahora qué hago? Y esto es como justo lo que vimos la clase pasada. Exacto, vamos a hacer una beta reducción, ¿no? Y aquí nos pasan tres parámetros, ¿no? O sea, esta f de aquí va a ser este parámetro de aquí, esta n va a ser este 5 y esta m va a ser este 2, ¿no? Solo que aquí lo vamos haciendo como poquito a poquito. Primero sustituimos, porque si se acuerdan, lo que hacíamos era como asociar, asociábamos como a la izquierda. Entonces, podrían hacerlo como en un paso, pero ahorita como vamos poquito a poquito, lo hacemos como uno por uno, ¿no? Entonces, sustituimos la f por esta, la función, ¿no? Y entonces aquí nos queda, ¿no? Todo lo demás queda igual, solo aquí es lo único que cambiamos, ¿no? Esta f, ahora es esto de aquí. Y ahora la siguiente reducción es n igual a 5, ¿no? Y aquí que igual cambiamos, ¿no? Solo cambió aquí y cambió aquí, ¿no? Y luego volvemos a hacerlo con el 2. Uy, sí. Antes, después de que ya hago la sustitución del 2, ¿qué sigue? Supónganse que aquí ya hice la sustitución del 2. Y aquí me quedó 2 y aquí igual me quedó el predecesor de 2. Aplicar is 0 de 2. Ajá, exacto, el if. Ah, sí, o sea, primero sustituimos el 2 y después de sustituir el 2, lo que vamos a hacer es qué onda, ver qué onda como con el if, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Tenemos el 2, y si se dan cuenta aquí, en teoría lo que se debería de hacer es aplicar como la alfa, bueno, más bien la beta reducción de E0 de 2, hacer como todas las cuentitas, aquí se los puse, ¿no? O sea, aplicar como esto y ver qué me sale, ¿no? O sea, ver si es falso o es true. Como eso puede llegar a ser como un poco laborioso y como estamos viendo el ejemplo de suma, vamos a hacerlo como mentalmente, pero en realidad lo que tendríamos que hacer es esto, ¿no? O sea, tendríamos que tener nuestra lambda de m y tendríamos que pasarle este 2 y tendríamos que ver si es cierto o no. Pero pues nosotros aquí de entrada sabemos que esto va a ser falso, ¿no? O sea, 2 no es 0. Y aquí, igual en el sucesor de 5, en teoría lo que tendríamos que hacer es igual aplicar esto de aquí, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que el sucesor, pues la beta reducción es como n más 1, ¿no? Entonces podríamos como obviarlo, pero algo que sí quiero que tengan como en cuenta es que internamente pues se haría todo esto, ¿no? Entonces aquí pues decimos, no, pues el sucesor de 5 es 6. Y aquí no hemos definido el predecesor de 2, pero supónganse que igual lo definimos así como el sucesor. Y entonces podríamos como tomar como, pues sí, el predecesor de 2 es 1. Y entonces como esto fue falso, pues no vamos a regresar el 5, ¿no? Nos vamos a quedar como con todo este cachito de acá, que es f de suma prima y como parámetros que recibe el 6 y el 1. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Pues sí, podremos regresar rápido al paso 2.
Después de la suma, ¿te refieres a este de aquí? Ajá. Aquí lo que hicimos, ajá, ¿qué se hizo aquí? Es que, bueno, lo primero que hicimos es que tenemos una suma de 5 y 2. Entonces, lo primero que hicimos es literal aplicar esto de aquí, ¿no? F de suma prima, con sus argumentos, ¿no? 5 y 2. Y entonces, una vez que tenemos esto, antes de cualquier cosa, aplicamos la definición de F, que es un operador de punto fijo. O sea, en este caso, supónganse que esta F es en realidad todo esto de aquí. Y como es todo esto de aquí y nosotros sabemos que asociamos como a la izquierda las funciones, entonces primero tendríamos que hacer eso, ¿no? F de z', o sea, aquí tendríamos que ponerle como unos paréntesis. Y entonces al aplicarlo nos queda así, ¿no? Suma prima y otra vez el operador de punto fijo. Ajá, va, perfecto. Entonces, ya que me dijeron que vamos bien hasta ahorita, ¿qué tendría que hacer ya que estoy aquí en la F de suma prima y que le aplica el 6 y el 1? Aplicar el punto fijo. Ajá, los demás que dicen. Exacto, ¿no? Más bien vamos a aplicar la definición de suma prima. Exacto, que sería la recursión. Sí, justo. Justo aquí lo que vamos a hacer es aplicar el F'. Bueno, la combinación de ambos, ¿no? Aplicamos aquí primero el punto fijo para que me dé la Y, ¿no? Del suma prima. Y luego vamos a aplicar lo que nos decía Miguel, ¿no? La definición de la suma prima. Entonces aquí tenemos la suma prima. Todo esto cachito de aquí es la suma prima. Y tenemos esto de aquí, ¿no? Que era la función, lo que nosotros queríamos. Entonces, aplicamos el operador de punto fijo y luego la, la, este, la definición de suma prima, como para hacer la recursión. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Se notó? Sí, queda como claro que hicimos de aquí a acá. Sí, va. Los demás sí, todo bien. Va, va, va. Entonces, ya tengo esto. ¿Ahora qué sigue? Beta reducir. Exacto. Lo mismo que hicimos acá arriba, ¿no? O sea, esta F, nuestra F, lo vamos a sustituir por F de suma prima. Luego nuestra N va a ser nuestro 6 y nuestra M va a ser nuestro 1. Entonces, nos queda algo como esto, ¿no? Aquí ya se los puse como directo, ¿no? O sea, hice todas estas sustituciones como de golpe, pero recuerden, ¿no? O sea, lo que vamos haciendo es como sustituir uno a uno, ¿no? Aquí nuestra F se sustituyó acá. Bueno, más bien esto lo sustituimos por nuestra F aquí. Y nuestra N la sustituimos acá. Y aquí aplicamos ya el sucesor de N, ¿no? Directo. El sucesor de 6 es 7 y el predecesor de M, que es 1, nos da 0, ¿no? Y entonces tenemos todo esto. Y aquí de nuevo, ¿no? O sea, tendríamos que volver a aplicar el E0 y ver qué nos da, ¿no? O sea, ver si nos da un true o un false. Aquí pues nos va a dar un false, ¿no? Porque uno sigue siendo pues diferente de cero. Y ya, ¿no? Entonces nos quedamos con esta parte de acá, ¿no? De nuevo. ¿Y qué volvemos a hacer? Recursión, ¿no? O sea,
Nuevamente vamos a aplicar el operador de punto fijo para que volvamos a aplicar suma prima. Y entonces, lo que hicimos aquí es esto, ¿no? Bueno, primero aplicamos el operador y aquí ya les puse directo como la definición de suma prima, ¿no? Y ahora sí lo vamos a hacer de 7 y de 0. Y entonces cuando hagamos la sustitución, o sea, este cachito de acá, nos va a quedar ahora sí que el I0 nos va a quedar con 0, ¿no? Entonces ahora sí va a entrar, esto va a decir true, y entonces pues devolvemos el 7, ¿no? Y aquí, si fuera evaluación ansiosa. No, hombre, ustedes ya se adelantaron un buen. Ahorita aquí, olvídense como de justo la manera en la que lo estamos evaluando. Ahorita nada más es como para que entiendan el concepto de recursión. Ah, pero no podríamos hacer que en nuestro caso base sea mejor uno, es decir, algo como is one m y nos evitamos el último paso. Sí, o sea, estas funciones ustedes las pueden definir como ustedes quieran, ¿no? Bueno, al menos que ya les dieran la definición y dijeran, no, pues esta es la definición, entonces tendrían que hacer todos los pasos de acuerdo a como les dieron la definición. Pero si ustedes les dan la libertad de definir su función, pues pueden definirla como ustedes como deseen, ¿no? Aunque si haces eso, si quitas como el cero, ¿qué va a pasar si de entrada te dan un número que sea, no sé, quiero sumar 6 más cero? O sea, ya no tendríamos como ese caso. Entonces, bueno, sí quedó como claro el ejemplo de la suma. Va. Entonces, si ya les quedó clarísimo, entonces, la vez pasada dijimos que la multiplicación es eso, ¿no? Vamos a sumar m veces. Y así es como se define como, bueno, como lo vieron como en primer semestre y así es como lo definimos sin utilizar recursión. Entonces, eh, ¿cómo quedaría eh, la función producto de manera recursiva? Tomando como base el ejemplo de acá, ¿no? O sea, de hecho es muy, muy similar, solo que, ¿cómo quedaría? Quiero que me ayuden ustedes como a definirla de manera recursiva. Miren, si quieren les pongo, me regreso como el de la suma, para que vean como más o menos cómo definimos el de la suma. Ahora, ¿cómo definiríamos el producto? Ajá, o sea, recursivamente sumar n veces el término m. Ajá, justo como dice Ita, nuestra primera regla sería que el producto va a ser igual a el operador de punto fijo más producto prima, ¿no? Y entonces, ¿cómo quedaría el producto prima? Y sí, es cierto lo que dice Preciado, o sea, vamos a sumar n veces el término de m, pero ahora hay que poner eso como en términos de lambda. Algo parecido como a esto, pero que exprese justo lo que dice Jonathan. ¿Cuál era la definición de Ro? O sea, la idea básica es que van a sumar m veces. Esa es como la clave, porque aquí se ve un poquito medio truculento, pero es lo mismo, ¿no? O sea, esto de aquí les dice lo mismo que acá. ¿Sí? Más o menos. Producto prima, lambda de F, lambda de M, lambda de M. Ajá, de entrada eso está bien, ¿no? Porque igual vamos a necesitar tres cosas, ¿no?
la función y los dos números que vamos a multiplicar. Y luego, si es 0, vamos a regresar n, y si no, vamos a aplicar la función de suma de nn y el predecesor de m. Algo así, algo así. No, porque lo estamos viendo como sumas, ¿no? Y justo tiene como el mismo caso base que la suma, o sea, aquí se los puse, ¿no? Si es 0, si m es 0, que es como las veces que lo estoy sumando, pues ya regreso 0, ¿no? Porque pues ya no voy a sumar como nada. O sea, para no agregarle como más cosas. Pero si no, justo lo que voy a hacer es voy a sumar n y aquí es donde aplico la función, ¿no? O sea, voy a, voy a pasarle de nuevo el n, o sea, voy a volver a hacer el producto de n, pero con el predecesor de m. Y este cachito de aquí lo que me está diciendo es eso. Voy a sumar n, que aquí está, m veces. Y aquí justo lo que hago es decrementar m, ¿sí? Y aquí nada más les puse la función de suma, la que definimos como anterior, porque pues la ocupa aquí, ¿no? Entonces, sí queda como la idea de, bueno, sí les convence que esto va a ser el producto. Va. Entonces, pues igual, ¿no? Yo les ayudo con el inicio. Si quiero hacer la misma, vamos a hacer el producto de 5 por 2. Pues lo primero que tengo que hacer es aplicar en nuestra primera regla, ¿no? Que es como f el producto prima de 5 y 2, ¿no? Y entonces aquí utilizo el combinador y, ¿no? O sea, tengo el producto de prima, vuelvo a tener como lo recursivo y los parámetros. Y entonces, ¿qué hago aquí? Devs de prueba. Ajá, exacto. Que es como todo esto, ¿no? Y aquí tengo como ¿cómo se llama? Nuestros parámetros. Y entonces aquí, ¿qué sigue? Está bien fácil. Ese siguiente paso está fácil. Beta reducir. Exacto. Vamos a beta reducir, ¿no? Y otra vez de nuevo, esta F se va a sustituir por este. Esta N la vamos a sustituir por 5. Esta M la vamos a sustituir por 2. Y entonces nos queda algo así, ¿no? Y aquí es el mismo caso que la suma, ¿no? Aquí tendríamos que evaluarlo de 0 y tendríamos que hacer el predecesor de 2, ¿no? Aquí vamos a suponer que ya se hizo internamente eso y entonces pues como 2 no es 0, entonces pues no voy a regresar 0, ¿no? Más bien voy a regresar como todo esto de aquí, ¿no? Entonces regreso todo esto de aquí, y hago el predecesor de 2, que pues es 1, ¿no? Y una vez que tengo esto, ¿qué hago? El combinador Y de pro, ajá, exacto. Y lo vamos a aplicar aquí adentro, ¿no? Vamos a aplicar el combinador y también vamos a aplicar la definición de ¿cómo se llama? De producto prima. Y entonces nos queda como de esta manera, ¿no? Y aquí de nuevo vamos a hacer la sustitución, ¿no? Vamos a sustituir esta f por esta función, bueno, por esta aplicación. Vamos a sustituir n por 5 y m por 1, ¿no? Y volvemos a tener el mismo caso. Volvemos a evaluar si 1 es 0, pero pues como no es 0, pues vamos a volver a regresar todo esto de acá. Y entonces lo regresamos. Y aquí, ¿qué vuelvo a hacer?
De nuevo, exacto. De nuevo volvemos a aplicar el operador, perdón, el punto fijo de Y vamos a aplicar la definición de producto prima, ¿no? Y aquí si nos damos cuenta, aquí viene como la parte bonita, ¿no? Porque si se dan cuenta en el otro daba como, ya daba la respuesta y ya no teníamos como que regresar. Pero aquí sí vamos a tener que regresar porque tenemos como cosas pendientes. Entonces, cuando hacemos esto de aquí, igual, ¿no? Aplicamos el combinador de punto fijo, sustituimos y nos queda esto, ¿no? Pero aquí cuando evaluamos, ay, aquí me salté un paso, ¿verdad? Bueno, eventualmente, más bien la sustituí al revés, perdónenme, pero aquí va al revés, ¿no? Como es cero, sí, lo puse al revés. Pero bueno, aquí lo vamos a sustituir por M0, ¿no? Por eso aquí no me quedó, ¿no? Y como aquí sí va a ser cero, pues vamos a regresar nuestro cero, ¿no? Entonces ya regresamos el cero. Y aquí lo que vamos a hacer es como justo regresar, ¿no? Aquí nuestro cero lo regresamos aquí, ¿no? Teníamos la suma de 5 más algo, pero como todavía no teníamos como aplicaciones de funciones, pues no podíamos como decir el resultado, ¿no? No podíamos como sumar. Entonces, ya una vez que tenemos el cero, que es como nuestro resultado de esta función, pues ahora sí podemos sumar, ¿no? 5 más cero. Y para sumar 5 más cero, pues volvemos a aplicar la función que definimos como hace un momento, ¿no? La de suma. Y tenemos el mismo caso, ¿no? Aplicamos como el combinador de punto y, luego aplicamos la definición de suma, prima, y nos queda esto, y luego aplicamos, sustitución, ¿no? Bueno, una beta reducción, y nos queda esto, ¿no? Y como aquí ya de entrada tenemos el cero, pues está fácil, ¿no? Nos regresa como el 5. Y entonces ya nos regresó el 5. Ya tenemos como este resultado que necesitábamos para esto, ¿no? O sea, el resultado de esta función de f de prima con los argumentos 5 y 1 nos regresa 5. Entonces, volvemos a hacer como lo mismo, ¿no? Nos regresamos y ahora sí ya podemos hacer como esta suma de 5 más 5. Y volvemos a hacer lo mismo, ¿no? O sea, internamente podríamos como obviar esta parte y decir, ya, pues 5 más 5 es 10, ¿no? Pero eh, sepan que se hace esto internamente, ¿no? Volví a aplicar como mi combinador de punto y de f y suma prima, luego sustituí la definición de suma prima, que es como todo esto, y ahora sí, hago la sustitución, bueno, la beta reducción, ¿no? Y esa beta reducción, pues va a volver a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a volver a aplicar combinador de punto fijo, a, a sustituir la definición de suma prima, a hacer la beta reducción, hasta que al final nos va a quedar aquí, vamos a llegar a que nuestra m va a ser 0 y entonces vamos a regresar el 10, ¿no? Y después de todos esos cálculos, ya regreso aquí que es 10 y entonces ya puedo regresar el resultado porque ya no tengo nada pendiente, ¿no? Entonces ya regreso el resultado de que producto de 5 por 2 es 10. Entonces, ¿aquí tienen como alguna duda? ¿Sí quedó más o menos claro como qué hicimos aquí? ¿Cómo fuimos como regresando? Si en la tarea nos dejan hacer cosas así, es necesario hacer otra vez la suma de... Uy, no estoy segura. Chance y sí, ¿eh? Y... Pero está fácil, si le hacen el látex solo tienen como que copiar y pegar y cambiarle como unos numeritos. Sí, va a quedar larguísimo, ¿no? O sea, igual, miren, primero vamos a ver cómo queda su tarea y ya después vemos esos casos, ¿no? O sea, si son ejercicios así de que tienen que hacer como
Cosas larguísimas, pues sí podemos como obviar como algunas cosas, ¿no? Pero ya que tengamos su tarea, vemos, ¿va? Pero por mi suerte de copiar y pegar me equivoco. Sí, sí pasa. Soy yo ahorita. Pero bueno, hasta aquí sí, sí queda claro como cómo hacemos recursión, cómo utilizamos el combinador de punto fijo y, cómo definimos las funciones recursivas. O sea, igual vamos a tener un caso base y lo que vamos a hacer si no es el caso base, ¿no? Y vamos a tener una función auxiliar que es la que va a aplicar el combinador punto y. ¿Sí? ¿Todo bien con combinadores y recursión? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Todo sí? ¿Todo bien? Ya le agarré la onda. A ver, es que como no me contestan todos. A ver, a lo mejor sí hacen una reacción. A ver, pongan una reacción. Sí, sí. Bueno, más o menos la mitad. Dice que sí, ¿no? Entonces, ok, va. Entonces, voy a detener la grabación.